Gracias. Bueno, hoy con el tema de la ciudad, de la lluvia, vamos a empezar preguntándole por eso a la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, que nos visita como siempre una vez por semana. Gracias, María Eugenia. La lluvia, vimos lo que ha ocasionado, entre los problemas técnicos también, lo que veíamos recién en Panamericana. En la ciudad, en Capital Federal, ¿tenemos alguna situación crítica? No, hubo algunos anegamientos menores, pero bueno, afortunadamente a partir de las obras que ya iniciamos en la gestión pasada, toda la zona de Pacífico, Juan B. Justo, bueno, las obras del Maldonado están dando resultado y por suerte no hemos tenido anegamientos significativos, ¿no? Así que bien, cualquier emergencia, como decíamos recién, es el 103. Al 103. El tema de la basura, María Eugenia, que otra vez volvió a ser un drama entre la ciudad de Buenos Aires y la nación. ¿Por qué no se puede reducir la cantidad de basura de la ciudad o qué pasó con ese tema? Bueno, la ciudad está trabajando en la reducción de basura. Primero es importante hacer una aclaración que es la basura que se produce en la ciudad de Buenos Aires no solamente es la que producimos los porteños, quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, sino también aquella que se produce por los millones de personas que todos los días vienen a la ciudad, entre otros casos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros no les pedimos que vuelvan con su bolsita de basura, con la basura que generan ese día a su casa. Entonces es una cantidad importante, casi 6.000 toneladas por día, pero hay un proceso de reducción que está empezando a dar resultados porque en el primer trimestre de este año ya bajamos un 5% el número de toneladas de basura que generamos por día, y esto tiene que ver fundamentalmente con la instalación de contenedores diferenciados, los contenedores negros y los verdes que se están instalando gradualmente en toda la ciudad para que la gente en su casa separe y discrimine entre aquello que es reciclable, vidrio, papel, plástico, y aquello que no lo es, los residuos orgánicos que van a entierro. Eso permite que los cartoneros no rompan las bolsas en la calle y que lo que llega finalmente a enterrarse sea menor. Pero además estamos abriendo una planta de tratamiento de residuos sólidos, de los escombros, en el SEAMSE en el mes de julio, que fue íntegramente financiada por la Ciudad de Buenos Aires, y para el año que viene vamos a tener funcionando una segunda planta. Todo esto va a ayudar a reducir la basura. Pero lo importante es que en este tema, que es un tema que nos afecta a todos, donde la General Paz no puede ser una división, trabajemos en conjunto y no usemos, y esto creo que lo ha hecho el Gobierno Nacional, no usemos este tema para que se sume a uno más a la línea de temas que el Gobierno Nacional ha usado para atacar al Gobierno de la ciudad, ¿no? El Gobierno de la provincia de Buenos Aires también, en el día de ayer, Scioli decía que hace falta un esfuerzo por parte de la ciudad para reducir la cantidad de basura. Con todo lo que se está haciendo, ¿hay un plazo previsto para cumplir, por ejemplo, con la meta de la ley Basura Cero? Bueno, la ley Basura Cero es una ley de vanguardia que no existe en ninguna otra jurisdicción del país, muy exigente a la que nosotros adherimos, pero para la cual obviamente hay que hacer todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? En el caso de la planta que va a abrir ahora en julio, va a permitir tratar unas 1.000 toneladas por día. En el caso de la planta del año que viene, unas 1.800 más. Estamos hablando de casi 3.000 sobre 6.000 que se producen en la ciudad. Así que gradualmente vamos a ir cumpliendo esa meta. También la provincia en ese sentido tiene que hacer esfuerzos porque no ha logrado tampoco la provincia de Buenos Aires reducir significativamente el volumen de basura que genera, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, además es importante aclararlo, por el entierro de basura en el relleno sanitario del SEAMSE paga el doble por tonelada que lo que pagan los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la explicación para este doble pago? Bueno, en principio esto ha sido así justamente porque como la ciudad no tiene un espacio propio para enterrar en la ciudad, justamente considerando esto y que estamos enterrando en el relleno sanitario del SEAMSE, la ciudad compromete el doble de los recursos. Vamos a pasar a otro tema, el de los subtes. En conversaciones anteriores me había dicho que el gobierno porteño no tenía injerencia en las negociaciones salariales que están llevando adelante los empleados del subte. Sin embargo, ayer un funcionario porteño tuvo que asistir a una reunión de paritaria. Bueno, aquí en principio nosotros habíamos enviado ya una nota al ministro Tomada aclarándole esta posición, diciéndole que en tanto la empresa Metrovías, que es quien tiene que hacer la negociación salarial con los empleados de la empresa, tiene un contrato de concesión con el gobierno nacional y no con el gobierno de la ciudad, no corresponde que la ciudad participe de la paritaria. Bueno, aún así, aún cuando enviamos la nota y aclaramos nuestra posición públicamente, inusualmente en el día de ayer el ministro Tomada envió
casi 9, 10 efectivos de la Policía Federal a buscar al funcionario responsable de Desvase, que es el organismo que se ocupa de hacer las obras de ampliación de subte en la ciudad, el ingeniero Picardo. Más allá de eso, como fue una situación bastante inusual, nosotros decidimos que él concurriera voluntariamente, porque por supuesto es un funcionario que no es ningún delincuente, no ha cometido ningún delito para ser acompañado por la policía en ningún lugar. Así que fuimos a la reunión, pero solamente para ratificar esta posición que ya habíamos dejado sentado por escrito, que dejamos sentado por escrito en el acta de la reunión, diciendo que la ciudad no tiene facultades para participar en la definición de la paritaria. Pero bueno, es una lástima que en lugar de poner la policía en la calle protegiendo a los ciudadanos, sea utilizada para buscar a los funcionarios de la oposición, ¿no? La semana que viene hay una nueva reunión a las 4:30 de la tarde del lunes. ¿Va a participar el gobierno porteño? No deberíamos ser citados después de la reunión de ayer, donde quedó clarísimo cuál era la posición del gobierno de la ciudad, quedó claro en el acta, quedó claro por nota. Bueno, esperemos que el gobierno nacional entienda cuál es la posición del gobierno de la ciudad y no tenga que volver a enviar efectivos de la federal. Bueno, uno de los reclamos que hace el gobierno de la ciudad es el tema de los subsidios, del dinero que debería ir de la nación a la ciudad para hacerse cargo de los subtes. Pero los subsidios se van recortando en varias áreas y de hecho en las últimas horas el jefe de gobierno también habló de la reducción de los subsidios en lugares como hospitales, por ejemplo. ¿Hay algún riesgo de que esto signifique corte de servicio o problemas en la atención al público? Sí, es importante aclarar que fue la única jurisdicción del país que sufrió este recorte, ¿no? El resto de las jurisdicciones no sufrieron esta medida por parte del gobierno nacional. ¿Con alguna explicación? Ninguna. La verdad es que esto afecta a áreas realmente críticas: hospitales, escuelas, luminario público del espacio público y también las villas de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad sostiene hoy todos los servicios públicos de las personas que viven en villas, con lo cual realmente nos parece una medida que afecta siempre a los que tienen menos recursos, a los que necesitan de los servicios públicos. De todas maneras, el gobierno de la ciudad se va a hacer cargo de esto, va a garantizar que estos servicios funcionen y va a garantizar el pago de estos servicios, porque no podemos poner en riesgo la luz, el gas o el agua de escuelas o de hospitales. Es una situación crítica, pero con el tema de el dinero que va a utilizar el gobierno porteño, la pregunta es si esto de alguna manera puede trasladarse también a los impuestos en la ciudad de Buenos Aires. No, no tenemos previsto el aumento de ningún impuesto. La última actualización de ABL era necesaria porque hubo un proceso de 4 años de inflación que había que equilibrar, pero después de eso no está previsto el aumento de nuevos impuestos. Por eso también es importante en estas discusiones y que tenemos con el gobierno nacional dejar claro que la discusión de subtes, la discusión de la basura, la discusión de los subsidios del gas, de la luz, del agua, todo esto traduce una discusión sobre recursos que, como bien dijo el jefe de gobierno, hay una intención detrás de cada una de estas decisiones del gobierno nacional de afectar la autonomía económica que tiene el gobierno de la ciudad. Es uno de los pocos que puede pagar sueldos a fin de mes sin ayuda del gobierno nacional y por lo tanto de esa manera limitar nuestra libertad política. En otras oportunidades hemos hablado en estas entrevistas de los edificios ocupados, de las familias desalojadas y tuvimos un caso hace pocos días que todavía permanecía en conflicto esta noche, el de las familias del hotel del barrio de Constitución. Esta noche estaban ahí. ¿Pudieron encontrar alguna solución al conflicto? Bueno, en principio ha sido un desalojo ordenado judicialmente sobre un inmueble privado. Como nosotros hacemos en estos casos, el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad acude a asistir a quienes han sido desalojados y generalmente les ofrecemos la posibilidad de ir a nuestros refugios o paradores con sus familias y con sus pertenencias para que no tengan que quedar en situación de calle, o un subsidio que les permite alquilar la habitación de otro hotel o de otra pensión hasta tanto puedan resolver la cuestión de la vivienda definitiva. Esto, que es una operatoria habitual para nosotros, también la hicimos en este caso. Nuestros trabajadores sociales estuvieron presentes desde el primer momento del desalojo asistiendo a las familias, pero las familias en este caso creen que el desalojo ha sido ilegal y creen que la medida judicial se va a revertir y han decidido quedarse allí hasta tanto les permitan quedarse nuevamente en su lugar. No aceptan que no va a suceder. Que nosotros pensamos que no sabemos si va a suceder porque hay una denuncia judicial en curso, pero que va a llevar tiempo, con lo cual lo que estamos tratando es de trabajar con las familias para que entiendan que ese no es un lugar adecuado para quedarse, más allá de que les hemos ofrecido acceder a los comedores de la zona y hemos instalado baños químicos, no es un lugar donde puedan permanecer y seguir ofreciéndoles los recursos que tiene la ciudad para que no tengan que quedarse en la calle. Bien, lo último, la calle y el conflicto de transitar en la ciudad de Buenos Aires, particularmente con esta nueva masa crítica que hemos conocido, porque así se autodefinen últimamente estos grupos de ciclistas que salen a copar las calles de Buenos Aires en favor de usar la bicicleta, de una vida sana, que es perfecto,
pero que, por ejemplo, cuando realizan este copamiento de las calles, tampoco respetan los semáforos, se quedan de manera intencional durante varios minutos causando colapso en el tránsito. ¿Qué se puede hacer con esta situación? Bueno, nosotros desde el gobierno de la ciudad hemos organizado bastantes, y de hecho lo hacemos periódicamente, bicicleteadas y recorridas por el espacio público. Con las bicisendas. Claro, y además hemos instalado bicisendas, con lo cual nosotros promovemos el uso de la bicicleta, pero de una manera ordenada, respetando el diseño de la bicisenda, y en el caso que se esté hablando de una cantidad muy importante de ciclistas que excede el espacio por la bicisenda, lo que hay que hacer es coordinar con el Ministerio de Espacio Público un recorrido de manera que no afecte el resto del tránsito, y de hecho lo hacemos. Claro, de hecho lo hacemos habitualmente. En todo caso, desde la Subsecretaría de Transporte y el Ministerio de Espacio Público vamos a tratar de ordenar este tipo de situaciones que complican el tránsito del resto. ¿Les cabe alguna sanción? En principio no está regulado, pero bueno, es una norma básica de convivencia y desde el gobierno vamos a trabajar para ordenarlo. Gracias, vicejefa. No, gracias a ustedes. Este mes en Garbarino, termotanques